Vamos a hacer la bendición por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que das la Torá. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y por tu bendita Torá. Hoy, mis hermanos amados, vamos a mirar continuando con el estudio y la reflexión del libro de Job. Vamos a entrar ya en el capítulo 30 de los 43 capítulos que tiene el libro de Job, y vamos a reflexionar sobre la porción que corresponde al verso 1 al verso 15 de este capítulo 30. Vamos a mirar qué nos enseña el Señor y qué podemos reflexionar acerca de esta palabra. Dice en el verso 1: pero ahora aquellos más jóvenes que yo me tienen en desprecio. Y sigue Job con su prueba tan dura, y sigue Job sufriendo no solamente su enfermedad en el cuerpo, la situación con toda su familia, sus hijos que había perdido, su ganado, sus cosechas, sus tierras, su casa, y además de esto se le suma que aquellos jóvenes que vivían en esa época de Job y en el territorio donde él vivía, dice más, estos jóvenes me tienen en desprecio, hombres de cuyos padres yo ni aún habría puesto con los perros que cuidaban mis ovejas. O sea, para uno poder expresar de una persona que ni siquiera con los perros servían para cuidar las ovejas, tenían que ser gente de una condición espiritual y una condición muy baja. Y vamos a mirar que lo delicado que es que uno se burle de un justo, se burle de un hombre temeroso del Eterno, se burle de un anciano, porque a veces la juventud, no toda, pero sí la gran mayoría en esta época, son jóvenes que son atemperantes, son por la misma juventud, son prepotentes, orgullosos, no atienden consejo, no atienden una dirección de sus padres, y por la misma sociedad de hoy que está tan decaída espiritualmente, porque no quieren escuchar las palabras del Eterno y no quieren acercarse a Él, pues su condición espiritual cada vez es más degradante. Una sociedad que está en decadencia, y lo mismo le estaba pasando a Job en esa época. Esos jóvenes eran así. Lo grave de esos desprecios y de esas burlas es que hay juicio. Y dice Isaías en el capítulo 3, todo comportamiento y toda actitud siempre tiene juicio del Eterno. Y más si es contra un justo, y más si es contra un hijo del Eterno, y más si es contra su pueblo Israel y contra Jerusalén. Y dice Isaías: porque he aquí que el Señor Yahvé de los ejércitos quita. Y eso es parte del juicio. El Señor, cuando hace juicio, quita. Y vamos a mirar qué es lo que quita. Quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, o sea, la protección, el juez y el profeta, la sabiduría, la justicia, el adivino y el anciano, capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábitat y el hábil orador. Les pondrá jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores.
Y aquí no es el juicio porque sean jóvenes o porque sean muchachos, porque ser joven es bonito y tener juventud es bonito. Pero estos jóvenes a los que se refiere aquí esta porción de las escrituras eran jóvenes arrogantes, eran jóvenes eh, que no tenían respeto por los ancianos, eran jóvenes que no tenían temor. Era tanto su arrogancia y su pecado porque sus papás nunca los habían corregido, y vamos a ver quiénes eran esos papás de esos jóvenes y por qué terminaron siendo personas tan malas y siendo burladores y necios. Dice aquí, pondré jóvenes por príncipes, y parte del juicio del Eterno es que envía jóvenes así, con esas condiciones. Por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. ¿Por qué el juicio del Eterno envía jóvenes? Porque son los más inexpertos, porque son los que no tienen experiencia para conducir al pueblo. Y cuando los jóvenes gobiernan, así como pasó con Roboam, que atendió el consejo de los jóvenes cuando estaba queriendo gobernar a Israel, eh, tomó malas decisiones, y eso hizo que el pueblo y el reino unificado de Israel se dividiera. ¿Por qué? Porque hubo juicio, porque muchas veces Dios en su infinita soberanía determina cómo y cuándo y con quién hace juicio. Y en este caso estaba enviando jóvenes y muchachos para que señorearan y para que gobernaran al pueblo, generando un caos. Dice el Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro de los ancianos. Y ese comportamiento de respetar y de levantarse uno delante de las canas y honrar el rostro de los ancianos, eso implica que hay temor de Elohim en uno, hay temor de Elohim en la comunidad donde nos congregamos. Se nos ha olvidado en esta sociedad el respeto por las canas. Si algo tenía el pueblo de Israel, o por lo menos los que son observantes de Torah, porque hoy en día hablar de la nación de Israel, y ve uno esas estadísticas de que el 70% no son religiosos, o sea, no son observantes de Torah, los que residen en la nación de Israel. Y de ese 70%, el 40% no cree en Dios. Dice uno, pues esa es la situación de por qué estamos como estamos, por qué la sociedad es tan irreverente y tan irrespetuosa con los ancianos, y por qué no honran a los ancianos, porque no hay temor de Elohim, porque no hay temor de Elohim. Pero en los que son observantes de Torah, en nosotros que nos estamos formando en la Torah, por la bendita misericordia del Eterno, tenemos que tener un comportamiento distinto y un estilo de vida distinto al del resto de la sociedad. Nosotros debemos volver a restablecer ese respeto por las canas y por los ancianos, y honrarlos como se merecen. Dice Proverbios 23:22, oye a tu padre, oye a tu padre. Hoy, la juventud de hoy, poco oye a los papás, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, no la mandes para un ancianato, no la pongas a dormir en el último cuarto y en el último rincón de la casa. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El valor que debemos darle a nuestros padres debe ser grande. Hay un mandamiento, y es honra a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento con promesa. Y tendrás larga vida, y en todo lo que emprendas te irá bien. Dicen las escrituras, y dice el decálogo en uno de sus palabras, oye, respeta a tu padre, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí nos lo están recordando.
En primera de Timoteo 5, 1, 2 dice, hay deberes hacia los demás y nosotros nos estamos formando como pueblo de Israel, observantes de Torá, temerosos de Dios, porque eso es lo que está haciendo el Eterno con nosotros, no solamente llenándonos de conocimiento, sino transformando nuestras vidas. Dice, no reprendas al anciano, sino que exhórtale como a padre. Mirar a los ancianos de nuestra comunidad como a padres, a los más jóvenes, mirarlos como hermanos, a las ancianas como a madres, mirar a nuestras ancianas de la congregación como a madres, y a las jovencitas, a las señoritas, como hermanas, y todo hacerlo con pureza, hacerlo con pureza. Y eso nos tiene que distinguir del resto de la sociedad. Nosotros somos luz, debemos ser sal para el mundo, pero eso se nos tiene que notar. Eso se nos tiene que notar. Estas reflexiones en cada Corbanot tienen que impactar nuestras vidas. Volviendo al relato de Job, ¿quiénes eran esos jóvenes? O sea, ¿por qué se comportaban esos jóvenes así? Todo tiene consecuencia y no hay efecto sin causa. Todas las cosas suceden porque hay algo que generó esa situación y ese comportamiento. ¿Quiénes eran esos jóvenes y esos hombres que terminaron burlándose de Job? Dice el relato, pero ahora aquellos más jóvenes que yo me tienen en desprecio, hombres cuyos padres yo ni aún habría puesto con los perros que cuidaban mis ovejas. O sea, eran padres que tenían una condición social y espiritual muy baja. Se habían degradado tanto que habían terminado afectando el comportamiento de sus hijos, de esos jóvenes. Por eso ellos también se comportaban así, porque seguramente el ejemplo que les habían dado era de gente necia, de gente intemperante, de gente arrogante. ¿De qué uso para mí era la fuerza de sus manos? O sea, esos padres ni siquiera tenían la capacidad de hacer lo que hacían los perros cuidando sus ovejas. Eran gente seguramente perezosa, floja para el trabajo. Todo el vigor de ellos les había dejado, porque al perezoso hasta las fuerzas se le acaban. Debilitados por el deseo y el hambre, porque al que es perezoso, porque al que es necio, todos se le van deseos. Y siempre a las puertas de su casa llegará el hambre y llegará la pobreza, porque no se esfuerzan, porque son personas que no se esfuerzan en hacer las cosas y en prosperar. Ese tipo de padres eran los que tenían esos jóvenes. Ellos roen la tierra seca en el tenebroso desierto y desolación. Ellos arrancan malvas y hojas amargas, que era un tipo de zarza sin espinas, que las hervían y se las comían. Estos con las raíces de árboles son su comida. Comían raíces de enebro, ni siquiera pues para comer se esforzaban, sino que de lo que hubiese comían. Son echados de la sociedad. ¿Por qué? Porque eran gente mala, con hombres gritando tras ellos como tras un ladrón. O sea, eran gente despreciable por su mismo comportamiento y por su misma condición espiritual baja. Para vivir en los barrancos y en los arroyos, en los huecos de la tierra y en las cuevas de las rocas. Aúllan entre el matorral como bestias y se apretujan entre los espinos. Son irresponsables, insignificantes, echados de la tierra, insensatos, necios. Ese era el tipo de papá que tenían estos jóvenes y por eso terminaron burlándose de Job. Pero en la historia dice aquí, ahora yo me he vuelto su canción, sí, yo soy un refrán contra ellos. Y no solamente de Job se burlaban, la historia y las escrituras nos cuentan que casi todos los hombres que eran temerosos de Dios, los profetas, el rey David,
El pueblo de Israel ha sido siempre objeto de burla y de escarnio. ¿Por qué? Porque eran apartados de la sociedad y del mundo y de las costumbres de los pueblos, y incluso del mismo pueblo que se apartaba de los preceptos de la Torá. Como dice Jeremías en Lamentaciones 3:14, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos a todos los días. Jeremías, ¿qué hacía? Proclamar la palabra que el Eterno le daba, que le dijera a su pueblo que venía un exilio, que venía juicio contra ellos porque se habían apartado de la Torá, se habían vuelto a la idolatría, se habían olvidado de dejar descansar la tierra. Y Jeremías lo que hacía era simplemente transmitir lo que el Eterno, el mensaje que tenía el Eterno para su pueblo. Pero ¿qué sufría de los reyes y de los príncipes de Israel, del pueblo de Judá en esa época? Escarnio de su pueblo, burla de ellos todos los días. Y había una expresión, ea, era una expresión que se usaba como término de burla en esa época. Y el Salmo 35 nos muestra que David también fue objeto de burla. De mí se ríen a carcajadas y exclaman, miren en lo que vino a parar. ¿Por qué David no escatimaba en alabar al Eterno, en su forma de expresarle agradecimiento al Eterno, en su forma de adorarlo y de alabarle? Era una forma exagerada, pero él lo hacía con todo el corazón. ¿Pero qué decían de él? Se reían a carcajadas y exclamaban, miren en lo que vino a parar. Y muchas veces en esta época, nosotros que estamos retornando a este camino, muchos amigos, muchos conocidos, muchos familiares que nos ven usando tzitzit, que nos ven con la barba larga, y que hemos cambiado nuestras costumbres y nuestros comportamientos y nuestra manera de vivir, también dicen, miren en lo que estos han venido a parar. Miren, y seguramente se burlan, y seguramente hacen juicios y hacen comentarios, pero es el precio y parte del precio que tenemos que pagar por seguir al Eterno. Y también en eso hay propósito, y vamos a mirarlo. Ezequiel, en la profecía contra Amón, también hubo juicio por burlarse de lo que le aconteció a Jerusalén y a Israel. También el pueblo de Israel siempre ha sido objeto de burla. Dice, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón, a los amonitas, profetiza contra ellos, y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Yahvé el Señor. Así dice Yahvé el Señor, por cuanto dijiste, ea, bien, cuando mi santuario era profanado, y la tierra de Israel era asolada, y llevada en cautiverio la casa de Judá. Los amonitas se burlaron por la tragedia que estaban pasando Israel y Jerusalén. Por tanto, he aquí, yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Yahvé. Yo soy Yahvé. Y contra el pueblo de Dios nadie se burla, porque el que se burle contra los hijos de Elohim, el que se burle contra el pueblo de Israel, tiene sus consecuencias, viene juicio, porque del pueblo de Israel nadie se burla, porque de los hijos de Yahvé nadie se burla, sin que hayan consecuencias para eso. Dice, sigue diciendo Job, ellos me aborrecen, se paran lejos de mí, no titubean para escupirme el rostro. Y otra forma de desprecio, y es no tener temor, no tener reverencia por los
que temen a Elohim, por los ancianos, por los que buscan su presencia. Y dicen, no titubeaban, no se les daba nada en escupirle el rostro a Job. ¿De quién más le escupieron el rostro? ¿De quién más no tuvieron escarnio ni titubearon para escupirle el rostro? Dice Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria y disputos. Proféticamente Isaías estaba hablando de nuestro Mashiach, que sufrió también esas burlas y ese oprobio por causa de nosotros, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestras rebeliones y nuestras iniquidades. Y dice Mateo 26:67, entonces lo escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. En Mateo 27:30 dice, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. A nuestro Mashiach también sufrió burlas. Y la pregunta es, ¿no sufriremos nosotros también ese tipo de burlas por causa de seguir al Eterno? ¿Acaso la historia no nos ha hecho ver y nos ha enseñado que seguir al Eterno cuesta y que vivir en la fe y en la verdadera emuná hay un precio que pagar y nosotros tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que estar preparados para eso, porque puede que venga, pero lo más seguro es que venga. Pasó en la historia y pasará. Al pueblo de Israel siempre sufrirá ese tipo de carne. ¿Por qué Elohim ha desatado la cuerda? Dice. Y eso también aquí nos está mostrando otra situación, y es que también Elohim a veces desata la cuerda de su arco y me ha humillado. Ellos se desenfrenan en mi presencia. A veces el Eterno permite que su pueblo Israel y que nosotros vivamos esas consecuencias. Miren lo que le pasó al rey David y nos lo cuenta en 2 de Samuel 16, en este relato, una situación que vivió el rey David. Dice, vino el rey David hasta Baurim y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda. Estaban ahí protegiendo a David, los valientes de David, a su derecha y a su izquierda. Y sin embargo, este hombre, Simei, de la casa de Saúl, maldiciéndole, le decía, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Yahvé te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Yahvé ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido de tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces se paró Abisai, uno de esos valientes, que eran bravos, bien bravos. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y mire la humildad del rey David, y mire la humildad de lo que es tener discernimiento de los momentos. A veces el Eterno permite que esos momentos uno los viva y que el pueblo de Israel los haya vivido y sus siervos y sus servidores lo vivan. Y mire la humildad con que el rey David reaccionó. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Yahvé le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo,
que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Yahvé se lo ha dicho. Y quizá mirará Yahvé mi aflicción y me dará Yahvé bien por sus maldiciones de hoy. A veces el pueblo de Israel va a sufrir ese tipo de maldiciones, ese tipo de oprobios, pero hay que tener sabiduría y tener discernimiento cuando el Eterno lo permite. Miren lo que nos enseña Mateo en el capítulo 5 sobre las bienaventuranzas. Y voy a permitir leerlo y quisiera que ustedes, por favor, allá en sus Biblias pudieran leerlo. Dice, cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña, hablando de Yeshua, nuestro Mashiach, y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Elohim. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, por causa de la Torá, por causa de guardar mandamientos, por causa de guardar la fe en Yeshua, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, la gente los persiga, la gente se levante contra ustedes y diga toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Y hoy, en este tiempo, en este mover de las raíces hebreas, también se está levantando persecución. También dentro de la misma comunidad vienen juicios, vienen críticas. Pero hay que entender que también es por causa del Eterno y que aún en eso que nos permite el Eterno vivir, que no es agradable, hay propósito del Eterno. Y nosotros tenemos que tener esa humildad como la tuvo David, esa humildad como la tuvo Yeshua cuando lo escupieron y lo golpearon. Tenemos nosotros también que tener ese carácter. Y eso es lo que forma el Eterno en nosotros, carácter, para afrontar ese tipo de situaciones. Dice en el verso 2 y continuando el relato de Job, a mi derecha los bribones de la calle me atacan empujándome de lugar en lugar, asediándome con sus caminos de destrucción, rompiendo mi senda, aumentando mi calamidad, aún aquellos que no tienen a nadie que los ayude. El Salmo 36 nos habla de la misericordia de Dios. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón. O sea, los impíos, ellos mismos te dicen, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjean, por tanto, de sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. O sea, el impío siempre piensa que no hay consecuencias. Por eso lisonjean, por eso no tienen temor de Dios, porque ellos están convencidos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad, hay grosería, hay burla, hay ofensa, hay fraude. Han dejado de ser cuerdos y de hacer el bien. No hay cordura en el comportamiento de un impío. Meditan maldad sobre su cama. Está en camino no bueno y el mal no aborrecen. Antes aman hacer el mal. ¿Por qué? Porque han perdido su cordura, han dejado de ser cuerdos.
Dice el Salmo 140, guárdame, oh Yahvé, de manos del impío. Y todos los días nosotros tenemos que pedirle que nos guarde, que guarde a nuestros hermanos, que guarde a nuestros pastores, que guarde a los ancianos de la comunidad de manos del impío. Líbranos de hombres injuriosos, porque este tiempo hay hombres injuriosos, hay impíos y cada vez hay más que han pensado trastornar nuestros pasos, que han pensado trastornar a nuestra comunidad. Dice el Salmo 7, pero mire lo hermoso del Eterno. Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres te amparan bajo la sombra de tus alas. Tenemos que cubrirnos bajo su talid. Es la única roca, el único lugar de protección que tenemos en nuestro Mashiach. Bajo la sombra de sus alas estaremos seguros. Serán completamente saciados de la grosura de su casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida, y en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, a los que conocen tu nombre, Yeshua HaMashiach, y tu justicia a los rectos de corazón, a los que andan guardando Torah y caminan en los preceptos de la Torah. Esos son los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra nosotros, y mano de impíos no nos mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad y fueron derribados y no podrán levantarse, porque Yahvé nos guarda y nos protege. Y ya para terminar, dice, ellos se mueven como si fuera una abertura ancha. Esos impíos se mueven como si fueran una abertura ancha. Entre las ruinas se mueven en oleadas, en cantidad, en multitudes. Terrores se amontonan contra mí, persiguiendo mi honor como el viento. Mi esperanza de salvación pasa como una nube. Hay enemigos también espirituales que se levantan contra los hijos de Dios, y también nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que hay enemigos espirituales. Dice Lucas, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Hasatán os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Eterno no tiene adversarios. El Eterno solamente tiene súbditos y utiliza a quien quiere usar como instrumento de él, o para juicio o para bendición. Pero él no tiene adversario. El hombre tiene adversario, y ese Hasatán os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Sed sobrios, dice en 1 de Pedro 5:8, y velad. Estar en constante oración, en estar estudiando la Torah, porque vuestro adversario, el diablo, el Hasatán, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre tenemos esa amenaza, pero si algo tenemos que estar seguros es que bajo el talid, andando en los mandamientos del Eterno, guardando la verdadera emuná, nadie, absolutamente nadie nos puede tocar. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, el que anda morando, meditando en los preceptos de la Torá, eso es habitar al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente, morará bajo la sombra del Shaddai, del guardián de las puertas de Israel. Ese es el Omnipotente. Dice, diré yo a Yahvé, tú eres esperanza mía y castillo mío, mi Elohim en quien confiaré. Él nos va a librar a todos del lazo del cazador y de la peste destructora. Y ya ustedes conocen el resto de este Salmo 91 y las promesas que hay para los que andan guardando Torah, que vamos a estar bajo la sombra del Shaddai, del guardián, el que guarda las puertas de Israel. Esa es la reflexión que el Eterno tenía para hoy, mis hermanos. Vamos a hacer la lectura por la Torá, y terminamos. Bendición por la Torá. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam,
Asher Natan Lanu Torah Emet, Behayei Olam Natan Behotein, Baruch Atah Adonai Notenja Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que das la Torah. Amén. Gracias, soberano Rey, por bendecirnos, Señor, con esta palabra. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, reunidos como hijos tuyos, como hermanos, como familia, como mispajá de Elohim. Gracias, Señor, por instruirnos en tu palabra, Señor, y permitirnos tener los recursos, el internet, la conexión para estar aquí delante de ti en esta Corbanot. Te alabamos en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, y te damos gracias. Amén y amén y amén. Mis hermanos, que el Eterno les bendiga. Gracias por estar este tiempo acá.